predica. Padre Celestial, gracias por tu misericordia una vez más. Gracias porque tú eres bueno, porque podemos cantar de tu fidelidad. Y gracias porque estamos reunidos hoy aquí celebrando que Cristo ha resucitado, que podemos tener vida en Él, que Él es nuestra esperanza, Él es nuestra alegría. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender lo que vamos a leer, lo que se va a exponer. Perdona nuestros pecados, Señor, que nuestro corazón sea dispuesto, esté limpio, Señor, para recibir esta palabra, para escuchar con atención y para también disponernos a obedecerla. Por favor, que esta palabra pueda impactar nuestros corazones, pueda transformar nuestras vidas, pueda actuar en nosotros. Que podamos salir con algo nuevo de aquí, Señor, algo que sepamos, Señor, que tú nos has hablado, que tú nos has dicho, que tú nos has querido transmitir. Por favor, úsame a pesar de mi pecado, Señor, a pesar de mi imperfección, que tu poder se pueda perfeccionar en mi debilidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les pido que puedan abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 18. Aunque la lectura va a ser un poco extensa, porque es todo el capítulo, porque el capítulo encierra una sola idea, este capítulo 18, les pido que no se asusten porque vamos a ir exponiendo esto, tratando de que sea claro y que sea entendible. Así que les ruego que tengan mucha atención en este capítulo 18, que pongan mucha atención en la lectura. Ya dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo:
ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, y como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Como decía, un poco extenso el capítulo, pero vamos a ver que encierra una idea, y vamos a ir viendo de qué se trata finalmente todo esto. Como vimos el domingo pasado, Babilonia, que es llamada también la gran ciudad, ¿cierto? No es la primera vez que aparece. Ya había aparecido en el capítulo 11, cuando hablamos de los dos testigos, que era la gran ciudad en donde habían muerto los testigos, ¿cierto? Entonces esta ciudad los había matado, ahí estaba, en la plaza de esa ciudad, estuvieron sus cadáveres por 3 días. Después, cuando hablamos de los 3 ángeles en el capítulo 14, que hacían una advertencia a todo el mundo para que se arrepintiera, el segundo ángel decía: cayó la gran Babilonia. Ya anunciaba que Babilonia había caído. Y en el capítulo 16, cuando se derraman las 7 copas de la ira de Dios, la última copa tiene una manifestación del juicio sobre el mundo, y allí es destruida Babilonia. Entonces decíamos que estos capítulos 17 y 18 son simplemente como un zoom, como que una cámara se acercara y nos detallara qué pasó con Babilonia específicamente, con esta gran ciudad. Y el mensaje anterior vimos que esta gran Babilonia era una ramera, ¿cierto? Era una gran ciudad, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y pudimos apreciar que en la Biblia está claro que Cristo la vence, Cristo la derrota, ¿cierto? Teníamos en el capítulo 17 un versículo, el 14, que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, Cristo derrota a esta Babilonia, ya se anunció eso. Ahora vemos cómo va a caer, cómo cae, en qué consiste esta caída. Pero vamos a recordar un poco qué es Babilonia. A lo mejor alguien no lo recuerda o no estuvo cuando hablamos de esto. ¿Qué es esta gran Babilonia, esta gran ciudad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Babilonia es un símbolo en el lenguaje profético. Cuando se habla en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, se anuncian grandes juicios contra Babilonia. Y esta Babilonia representa corrupción moral, espiritual y religiosa, incluso política. Representa un gobierno humano corrupto, la perversión y la inmoralidad del poder humano, del poder terrenal. Babilonia entonces es un sistema de maldad. Eso es lo que tenemos que entender, es un sistema humano de maldad. Es una estructura de corrupción en el sentido moral y también espiritual. El comentarista Kistemaker dice que es el símbolo de todo mal dirigido contra Dios. Babilonia es el símbolo de todo mal dirigido contra Dios. Por eso se la define como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Imagínense lo que es eso, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es la madre superiora de todos los que cometen prostitución espiritual al rendir culto a la bestia. Es la fuente de todo lo malo que se dirige contra Dios. Difamación, homicidio, inmoralidad, corrupción, vulgaridad, lenguaje obsceno, codicia, en fin, todo esto. Los enemigos de Dios pertenecen a la madre de las abominaciones y sufren las consecuencias de pertenecer a esta Babilonia. Y esta gran ramera ha hecho que las naciones beban el vino de su fornicación, se intoxiquen con su pecado, con su rebelión, con su blasfemia, con su insolencia delante de Dios y su profunda maldad. Entonces ella le ha dado a beber a la nación, a los poderosos, a los mercaderes, a los reyes, este vino de su inmoralidad. Entonces es un sistema humano satánico, como hemos dicho antes, rebelde a Dios.
en realidad podríamos decir que resume todas las criaturas rebeldes a Dios. Es un sistema en donde todas estas criaturas están organizadas como en una ciudad. Y como es lógico, como odia a Dios, como odia a Cristo, odia también al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces canaliza su odio a Dios, como no le puede pegar a Dios, como no puede matar a Dios. ¿A quién sí puede pegarle y a quién sí puede matar? A los cristianos, a la iglesia. Por eso dice que está ebria de la sangre de los santos, de aquellos que dan testimonio de Jesús. Entonces, resumiendo, un sistema político, espiritual, moral, religioso, económico, ideológico, que surge desde la humanidad corrupta y está dirigida por Satanás, persigue a la iglesia con furor porque odia a el Señor de esa iglesia, que es Cristo. Y, por supuesto, su objetivo es hacer desaparecer a la iglesia, hacer desaparecer a todos los que sigan a Cristo. Y aquí decíamos la vez pasada que tenemos que entender algo. Porque nosotros hoy día, nuestra estructura, cuando hablamos de poder político, hablamos de Estado o de países, ¿cierto? Nosotros pensamos en Estados Unidos, Alemania, Francia, Chile, Argentina. Pero en la antigüedad no era así. Se hablaba de ciudades. La ciudad, por ejemplo, de Jerusalén, la ciudad de Babilonia, Nínive, Cartago, Roma. Entonces, cuando pensemos en Babilonia, tenemos que pensar en algo así como lo que hoy sería un país, ¿cierto? Pero aún más que eso, en una nacionalidad. ¿Ya? En eso tenemos que pensar. Cuando hablemos de Babilonia, es una nacionalidad. Yo pertenezco a Babilonia, es una nación. O pertenezco a, como decíamos, la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos que pensar en una nacionalidad. Es la nacionalidad, Babilonia es la nacionalidad de todos los que no han creído en Cristo, de todos los que siguen rebeldes a Cristo. Es el país, la patria de todos los rebeldes a Cristo. Entonces, más allá de, por ejemplo, que yo sea chileno, argentino o brasileño, yo puedo también pertenecer a Babilonia espiritualmente, en mi ciudadanía espiritual. Y la ciudad de Babilonia contrasta con ¿cuál? ¿Cuál es la ciudad contraria a Babilonia o de los creyentes o de Cristo? ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén. Esta es nuestra nacionalidad como cristianos, ¿cierto? Más allá de nuestra patria terrenal, más allá, como decía, de ser chileno o argentino o boliviano, somos de la Nueva Jerusalén. Las dos grandes ciudades que se mencionan en Apocalipsis son esas, Nueva Jerusalén y Babilonia. Entonces los ciudadanos son distintos completamente, o sea, en esencia son distintos y tienen destinos completamente también distintos. La Nueva Jerusalén es la ciudadanía espiritual, la que viene del cielo. Es una ciudadanía que nace de Dios y a la que solo se puede pertenecer por los méritos ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, la única forma de que yo puedo pertenecer a este país, a esta ciudad de la Nueva Jerusalén, es la ciudadanía por gracia, como hablábamos la vez pasada. Entonces, veamos en primer lugar las causas de la caída de esta Babilonia de la que estamos hablando. Debemos notar una vez más que acá se dice que cayó. Si ustedes ven, al principio dice cayó la Babilonia, ¿cierto? Se está hablando de un hecho futuro, o sea, no ha ocurrido, pero se dice como si fuera pasado, cayó. O sea, eso nos está diciendo que algo seguro, es algo cierto, va a ocurrir, no va a dejar de pasar, de acontecer. Además, el pasaje nos deja claro que ¿quién es el que juzga a Babilonia? ¿De dónde viene la destrucción de Babilonia? ¿De parte de quién? Del Señor, ¿cierto? La lidera el Señor. Pero además Babilonia cae por el peso de sus propios pecados. Cae por el peso de sus propios pecados. Ha hecho que las naciones beban del vino de su fornicación. Ha intoxicado al mundo con su maldad, con su rebelión contra el Señor, con su violencia, con su blasfemia, con sus homicidios, con su codicia, con sus riquezas. El mundo ha sido intoxicado por esta Babilonia. Los reyes de la tierra fornicaron con esta gran ramera. Se involucraron íntimamente, satisfacieron sus intereses, su deseo en esta relación ilegítima con Babilonia, esta relación promiscua, sucia, con esta gran ramera. Y ahí tenemos que entender algo, hermanos. El poder humano, el poder terrenal, es corrupto, es promiscuo, ¿cierto? El poder corrompe, se dice, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mientras más poder concentre un ser humano o un grupo de seres humanos, más
ese poder los va consumiendo y corrompiendo. Quienes tienen poder harán lo necesario para mantenerlo. Pueden hacer una alianza un día con cierto grupo de personas, pero si ven que otro grupo les asegura seguir en el poder, van a romper la alianza, no van a dudar en romper esa alianza con ese grupo con el que habían pactado primero y van a pactar con otro grupo. Y así va a ser lo necesario para mantenerse en el poder. El poder es egoísta. El otro día pensaba en esto, pocas cosas son más egoístas que un ser humano cuando desea algo profundamente y quiere alcanzarlo y quiere tenerlo y quiere ver satisfecho ese deseo, no deja que nada se interponga, no deja que nada se obstaculice en ese camino hacia ese objetivo. Y Babilonia es la suma del poder humano, concentra todo el poder humano terrenal corrupto, ejerce su poder de manera completa, pareciera que nada fuera a destruir este poder o ponerlo en peligro, pero el Señor lo va a desmenuzar, lo va a destruir por completo. Además, no solo los reyes fornicaron, sino que los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder y la riqueza de su lujo. Dice que Babilonia despilfarra sus riquezas. Cree ser rica, pero no sabe que está podrida, que está próxima a morir, que es corrupta, que tiene sus días contados. Pero la riqueza de Babilonia, la riqueza de esta gran ramera que está vestida con oro, con adornos, con piedras preciosas, atrae a los codiciosos, atrae a los mercaderes que quieren hacerse ricos. Ahora tenemos que entender, y esto lo podemos fácilmente observar, que riqueza y poder terrenal generalmente van juntos, ¿cierto? Pero alguien en una serie decía esto por ahí, que es muy cierto: con el poder, con el dinero yo compro cosas, pero con el poder yo compro almas. O sea, son dos cosas que van parecidas o van juntas generalmente, pero uno las puede distinguir así. Y Babilonia es el lugar en el que los reyes pueden llegar a ser poderosos y los mercaderes pueden llegar a ser ricos, donde el que busca satisfacer su deseo terrenal lo va a poder satisfacer. Pero ¿qué pasó con esta Babilonia? ¿Qué pasó con esta sociedad tan poderosa, tan rica, tan grande, tan imponente? Sus pecados se han ido acumulando, dice este pasaje. Sus pecados fueron amontonándose unos sobre otros hasta llegar al cielo. Podemos compararlo con un vertedero, ¿cierto? ¿Alguien ha visto un vertedero o un sitio baldío donde hay basura tirada? Imaginemos que esa basura se va acumulando hasta ser un monte gigante que llega hasta el cielo. Así sus pecados se acumularon. Y la idea que nos da el texto es que han llegado hasta tan alto sus pecados, se han acumulado tan arriba que han llegado hasta el rostro de Dios. Están pecando en la cara de Dios. No tienen ningún temor de este Señor. Entonces por eso el Señor ordena pagarle según sus obras, devolverle según todo este río de maldad que ha generado esta Babilonia, este río putrefacto, negro, sucio, de este pecado de Babilonia. Y todo ese vino con el que ella intoxicó a las naciones, con el que ella intoxicó con un vino de su fornicación, ¿cierto? Se la daba a beber a las naciones. Ese vino ahora se transformará en el vino puro de la ira de Dios derramado en su contra. Dice Dios: denle según ella ha hecho, páguenle según ella ha obrado, ¿cierto? Entonces Dios hará justicia. Dios va a hacer justicia contra esta ciudad de pecado. La destruirá por sus obras y por su maldad. Además, Babilonia, fíjense que dice que se glorificó a sí misma. Se glorificó a sí misma, tal como los constructores de la Torre de Babel, que querían un nombre famoso, ¿cierto? Querían llegar con la torre hasta el cielo, un nombre famoso. Babilonia se glorificó a sí misma, eso es lo que buscaba. Y si nosotros vemos, este es un distintivo de la caída: el no honrar a Dios, no glorificar a Dios, sino buscar la propia gloria. Eso es lo que llevó a Satanás a caer. Eso es lo que llevó también al hombre a caer. Cuando se le dijo: seréis como Dios, se dijo: seré como Dios, listo, quiero comer este fruto. Aunque Dios me dijo que no lo comiera, lo voy a comer. Entonces es un distintivo de la caída no dar la gloria a Dios, sino que buscar la propia gloria. Y eso es lo que hizo Babilonia. En vez de vivir para el Señor, vivieron para sí mismos. No reconocieron a Dios en sus caminos. Por tanto, Él los destruirá. Como decía Pablo, el Señor quiere que la tierra sea llena de su gloria. Y acá vemos usurpadores de esa gloria, que quieren la gloria para sí mismos, quieren vivir sensualmente, lujosamente,
y así demuestran que están viviendo enfocados en ellos. Los ciudadanos de Babilonia se enfocaron en agradarse a sí mismos, en honrarse a sí mismos en vez del Señor. Y Babilonia se creyó eterna. Se creyó que nunca vendría el mal sobre ella. ¿Qué decía esta Babilonia? Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo, nunca veré llanto. Ella creía que era eterna, que era una reina, ¿cierto? Pero ¿qué era realmente? Una ramera, la madre de las rameras. Entonces su destrucción, a pesar de que ella creía que era una reina y que no iba a haber llanto ni duelo, su destrucción será repentina y definitiva. Entonces, en resumen, Babilonia ha caído por fornicar con los reyes, por codiciar y adorar la riqueza, por su sensualidad, por su mundanalidad. Y cuando decimos sensualidad no nos referimos solo a algo erótico, hermanos. Estamos refiriendo a vivir por los sentidos, a vivir para lo material. Ha caído por su rebelión contra Dios. Ha caído porque sus pecados llegaron hasta el cielo, no han tenido vergüenza ni se han arrepentido de pecar frente al Señor. Cayó también por glorificarse a sí misma, no dar gloria al Señor, y por haber creído que su poder nacía de ella y que era para su propia exaltación. Pero sumado a todo esto como si fuera poco, ¿cierto?, está su violencia y persecución contra los santos. Y aquí recordemos, hermanos, ¿qué significa la palabra santo? Porque a lo mejor si uno tiene un trasfondo católico o una cultura más bien de un país católico, uno va a creer que los santos son imágenes, ¿cierto?, o personas que vivieron alguna vez de una manera muy buena, ¿cierto?, y que fueron canonizados por la Iglesia y por el Papa, ¿cierto?, y que ahora nosotros podemos reverenciarlo, incluso rezarle, ¿cierto? Pero la Biblia no se refiere a eso con santos. Los santos de la Biblia son los cristianos, es sinónimo de ser cristiano. Entonces, dice el versículo 24, ¿qué pasa con Babilonia? Dice, en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Entonces Babilonia es violenta, es agresiva, es sanguinaria. Los ciudadanos de Babilonia odian a Dios y por tanto también odian a su pueblo. Aborrecen a Cristo en sus corazones, por tanto aborrecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Buscan destruir a la iglesia. Es un instrumento de Satanás que persigue al pueblo de Dios de muchas maneras. Puede ser con violencia, con masacres, con maltratos, con insultos, con menosprecio, pero también con engaños, con seducción, con distracción, entreteniendo al pueblo de Dios para que no se enfoque en lo que tiene que hacer, que es buscar la gloria de Dios y vivir para Dios, y en vez de eso se enfoque en sus placeres terrenales o en sus distracciones terrenales. Entonces trata de entretener también al pueblo de Dios con esta copa que tiene en su mano y con su belleza de ramera, con su seducción de ramera, con su adorno y su ropa lujosa. Entonces aquí vale la pena una vez más insistir, estamos hablando de ciudadanía, de nacionalidad. No hay lugar aquí para la neutralidad. No hay un país espiritualmente hablando como Suiza, por ejemplo, que pueda ser neutral, sino que o somos de la Nueva Jerusalén o somos de Babilonia. Entonces aquí preguntémonos, ¿a quién estás dedicando tu vida? ¿O a qué? ¿A quién o a qué estás dedicando tu vida? Si vives para ti mismo, o si crees que la vida consiste en los bienes que posees, o en tener poder, o si lo más importante para ti es sentirte bien, tu felicidad, tu bienestar, si esto es lo que caracteriza tu vida, eres un ciudadano de Babilonia, lo más probable. Yo creo que no es necesario que seas rico para ser codicioso. A lo mejor alguien dice, bueno, es que yo no tengo problemas con el dinero porque soy pobre. No es necesario ser rico para ser codicioso. Yo puedo ser miserablemente pobre, pero tener un corazón lleno de codicia. Tampoco es necesario que sea un ministro del Estado o un senador para anhelar poder. Basta que tú ansíes en tu pequeña esfera, donde tú influencias, ansíes reconocimiento, que ansíes ser considerado, ser visto, tener un nombre famoso. Ese es el mismo anhelo de poder. Entonces, como hemos dicho antes, hermano, y esto es muy importante tenerlo claro, puedes tener tu cuerpo sentado en una iglesia, pero tu corazón en Babilonia. Tu boca puede confesar a Cristo externamente, pero al mismo tiempo ser un ciudadano de esta gran ramera.
Porque una ciudad, consideremos esto, una ciudad, más que por sus edificios, más que por sus parques o por sus calles, está hecha por sus ciudadanos. Los ciudadanos son los que hacen una ciudad. Lo que le da identidad a Babilonia es el corazón corrupto y lleno de tinieblas de sus ciudadanos. Eso es lo que le da la identidad a Babilonia, lo que hace que Babilonia sea Babilonia. Entonces la caída de Babilonia es la consecuencia de la condena a sus ciudadanos. Obviamente el Señor no está condenando los edificios, no está condenando la arquitectura, no está condenando el parque con los arbolitos, está condenando a los ciudadanos de Babilonia, quienes colmaron la paciencia del Señor con sus pecados, con su rebelión. Entonces, en primer lugar, una frase para los niños: el hombre rebelde merece su caída. El hombre rebelde merece su caída. Y a propósito, el mensaje se titula La caída de la ciudad de los rebeldes. La caída de la ciudad de los rebeldes. En segundo lugar, tenemos los efectos de la caída. ¿Qué podemos decir de la caída de Babilonia? O sea, de esta destrucción que le vino. Es una caída inesperada, es sorpresiva. ¿Para quién es sorpresiva? En primer lugar, para la misma Babilonia. La misma Babilonia nunca pensó que iba a caer. Ella decía: yo soy como una reina, yo estoy sentada como una reina, no voy a ver llanto, no soy viuda, ¿cierto? Entonces, no esperaba ella caer, pero su caída vino sobre ella y nada pudo hacer para defenderse, ni impedirlo. Nada pudo hacer Babilonia para decir: no, Dios, no, voy a detener tu ataque. No puede hacer nada para defenderse. El mundo incrédulo y rebelde a Dios, más allá, hermanos, de que actualmente haya muchas películas que hablan del fin del mundo y todo eso, pero si uno ve la gente que tiene el poder y la estructura de poder, pareciera que van a ser permanentes, ¿cierto? Uno sabe que si se acaba un imperio va a venir otro, y otro, y otro, y otro, y así ha sido la historia. No es que alguna vez haya quedado como un vacío de poder. Y la humanidad piensa, como la canción Imagine de John Lennon, que puede vivir en paz en un nuevo mundo, pero es una paz humana, es una paz sin Dios. Y se imagina que no hay cielo, que no hay infierno, que no hay religiones. Entonces es una paz que busca el hombre, y uno podría decir que esa canción, ojo, es como el credo del posmodernismo, el credo de la humanidad actual, ¿cierto? El hombre nuevo, la nueva humanidad, el nuevo mundo mejor, pero sin Dios por ninguna parte, sin Cristo por ninguna parte. Es solo el ser humano para el ser humano, es la construcción del reino del hombre, que no es otra cosa que el reino de la bestia. Eso es. Sus seguidores, los reyes, los mercaderes, los ciudadanos de esta gran ramera, tampoco esperaban esta caída. Los ciudadanos, por así decirlo, los ciudadanos de esta gran ramera, tampoco esperaban que ella fuera a caer. De hecho, no pueden creer que haya pasado esto. Están desolados, están completamente destruidos ellos, como moralmente me refiero, en su ánimo, están por el suelo, porque nunca esperaron que esta ciudad tan poderosa haya caído. Y dice también este pasaje que la caída es repentina. Dice en un día, y en otra parte dice en una hora ha sido destruida. ¿Y eso qué nos dice estas unidades de tiempo, el día y la hora? Que es algo muy corto, es algo que pasó súbitamente. Será de un momento a otro. Dice el versículo 8: en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, o sea, por supuesto no estamos aquí hablando de Apocalipsis, es otro libro. En 1 Tesalonicenses 5 dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. O sea, el apóstol Pablo nos está aclarando esto. Ellos van a pensar: no, sí, paz y seguridad, lo hemos logrado, esta es la nueva sociedad, el nuevo hombre, lo hemos logrado, no necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios para construir esto. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando estén confiando en su poder, en su grandiosidad, cuando crean que están seguros, y viento en popa el juicio, se manifestará sobre ellos. Y además es una caída definitiva. El versículo 21 dice: será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad,
y nunca más será hallada. Tal como pasó con la Babilonia real, este imperio histórico que existió alguna vez, que exilió a los judíos, los tomó, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, fue un gran imperio, pero fue destruido, fue invadido, fue saqueado, fue destruido y nunca más volvió a ser edificado. ¿Ustedes escucharon alguna vez de nuevo que se construyó la Gran Babilonia? No. ¿Cierto? Existió alguna vez, pero fue destruida. Así también pasará con esta Babilonia. Esta Babilonia espiritual no volverá a ser edificada. Pero ¿no es esto una buena noticia, hermanos? Porque a lo mejor uno puede decir, ¡uy, qué pena! O sea, bueno, obviamente a uno le da pena, ¿cierto? Por las almas de las personas. Pero uno puede tener pena porque ama a esta ciudad. Ama a esta Babilonia. Pero ¿no es una buena noticia? Debemos entender que para la iglesia esto es el fin de la guerra. Esto es el fin de la guerra. Imagínense que estuviéramos en guerra con un país, esa guerra durara décadas, siglos, peleando un país contra otro, y de un momento a otro nos dicen se acabó la guerra. Ya sus hijos no tienen que morir, sus maridos no tienen que ir a la batalla. Ustedes no tienen que hacer el triple de esfuerzo las mujeres para trabajar y cuidar a los hijos. Se acabó la guerra. Ese es un momento de alegría, ¿o no? Para un país. Porque una cosa, bueno, es que se acabe simplemente, porque uno podría acabarse y nosotros perder, ¿cierto? Pero acá se acabó la guerra, pero nosotros ganamos en Cristo. Ya no habrá más persecución ni más enemigos que nos quieran destruir por nuestra fe en Jesús. Además, ¿qué significa? Más importante, por supuesto, que nuestro bienestar, es que el Señor ha hecho justicia en el mundo. El Señor ha establecido su reino eterno, que ha vencido sobre sus enemigos y ha extirpado el mal de la tierra. Es una excelente noticia. Y esta ramera que creía ser una reina, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, adornada con oro, con piedras preciosas, con perlas, ¿qué es ahora? Guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Eso viene a ser Babilonia. Entonces, ¿se fijan el contraste? Una ciudad rica, hermosa, maravillosa, ahora es guarida de espíritus inmundos y de aves inmundas. Todos esos adornos, todas esas perlas, esas piedras preciosas, no eran más que un engaño, una ilusión, un espejismo. Ahora que viene el juicio de Dios, se revela lo que realmente pasaba con Babilonia, que realmente era una gran ramera, y su camino, su destino, era la ruina, la desolación, la muerte, la podredumbre, la soledad. Y ese concepto es muy profundo, hermano, la soledad. Porque la única forma de estar realmente en una comunidad es la iglesia. Es la unidad que viene de Dios hacia el hombre. Esto parecía ser una ciudad en donde todos habitaban juntos, pero en realidad, aunque uno puede ver todos juntos, está cada uno profundamente solo en esta Babilonia. Cada uno profundamente solo, cada uno persiguiendo sus propios intereses egoístas, cada uno buscando su propia gloria. Entonces están solos en el sentido más profundo de la soledad. Donde antes se veían estos adornos y joyas preciosas, estos vestidos costosos de púrpura y escarlata, ahora se ve muerte, duelo, llanto, hambre y destrucción por el fuego. Es un espectáculo horrible, desolador. Es la caída del sistema mundial humano, de la más grande torre de Babel jamás construida, que trató de hacerse un nombre famoso, de llegar hasta el cielo, pero lo único que logró llegar al cielo fueron sus pecados. Se acumularon hasta el cielo. ¿Y cómo se ejemplifica la gran caída de esta Babilonia? Dice que un ángel tomó una piedra como de molino y la arrojó al mar. Pensemos en esta figura. Una piedra de molino, no sé si alguien la ha visto alguna vez, pueden buscar imágenes en Google, ¿cierto? Pero una piedra grande, maciza, que podía tener 1,5 metros de diámetro, que tenía que moverla un animal o a través de un sistema hidráulico con agua, ¿cierto? Pero eran piedras muy grandes, muy pesadas, no podía moverla un ser humano simplemente. De hecho, a Sansón lo tuvieron moviendo esa piedra cuando estaba castigado, ¿cierto? Cuando estaba preso. Entonces, si es una gran piedra de molino, uno podría imaginar que es algo más grande aún, 3 metros de diámetro.
una piedra gigante, gruesa, que cae al agua. ¿Cómo podría uno imaginarse esa caída al agua? O sea, debe haber hecho un sonido bien hondo, ¿cierto? Un sonido como profundo. Cae pesadamente. ¿Y qué pasa con esta piedra si cae al agua? ¿Flota? ¿Flota esta piedra o no? ¿Una piedra de molino como esta? ¿Qué va a pasar con esa piedra? Se hunde, ¿cierto? Se va a ir hundiendo rápidamente hasta llegar al fondo. Va a caer pesadamente. Obviamente nadie esperaría si cae una piedra de molino a ver cuándo va a flotar esta piedra. Vamos a ver cuándo va a salir a flote. No va a pasar eso. Se hunde. Por eso el versículo 21 dice: así será derribada con violencia Babilonia, tal como cae esta piedra al mar. Y nunca más será hallada. O sea, nunca más nadie la va a poder encontrar. Babilonia además es una ciudad que va a perder toda su vida, todo lo que la hace una ciudad. Dice que ya no habrá música en ella. Una ciudad que funciona, o sea, una ciudad donde hay vida normal, allí hay música, ¿cierto? Uno escucha música, eso es como, a mí me habla de que hay vida en la ciudad, una música. Tampoco habrá alguien que trabaje, que ejerza su oficio. No habrá alguien que produzca alimento. Tampoco, dice que no habrá piedra de molino que gire, o sea, ya no va a haber nadie haciendo harina, ya no va a haber nadie haciendo pan. No va a haber nadie que dice que encienda una luz siquiera. Nadie tampoco se va a casar, dice que ya no se va a escuchar voz de esposo ni de esposa, lo que implica que tampoco habrá familias, ¿cierto? Entonces, todo lo que hace que una ciudad sea una ciudad se va a ir de Babilonia. Esta ciudad quedará en la ruina y la más completa desolación, siendo solo habitación de aves y espíritus inmundos. Entonces, la segunda frase es que el mundo rebelde será destruido. El mundo rebelde será destruido. Y el último punto es la reacción ante esta caída. La reacción ante esta caída. Imaginemos por un momento que nos levantamos una mañana, por ejemplo la de hoy, que nos hubiéramos levantado, abierto la puerta, y al abrir la puerta vemos solo escombros, un montón de piedras, de palos, de pájaros volando, ratones, ¿cierto? Quizá una muñeca en el suelo, restos de muebles, o de algo que alguna vez fue una casa. ¿Qué pasaría? Pareciera que hubiera habido como un asteroide que cayó, o un terremoto gigante, o un bombardeo. Pero, ¿qué pasaría en nosotros al ver eso? ¿Se pueden poner un poco en esa situación, en ese momento? Que el barrio en que vivimos, toda la ciudad ya no es más que un puñado de piedras y palos. ¿Cómo reaccionaríamos? Entonces imaginemos por un momento el espanto que significa ver una ciudad en ruinas. Gracias a Dios nosotros nunca hemos visto eso. Hay países que sí lo han visto. Seguramente sería muy impactante, pero no se compara el ver una ciudad en ruinas en particular a ver todo el sistema humano, todo lo que alguna vez ha sido organización humana, sociedad humana en ruinas. Toda la estructura cívica, económica, financiera, ideológica, incluso artística, política del hombre sin Dios. Esta gran torre de Babel que ha construido en toda la historia de la humanidad, ahora en el suelo ya ha desaparecido, como desaparece una piedra de molino arrojada al mar, que se hunde rápidamente. Después de ese sonido que produce al impactar el agua, ya no se escucha nada más. Silencio. Nunca más será hallada. Pensemos qué ocurriría hoy si vemos quebrarse la sociedad en un día. Si el gobierno, el Congreso, los tribunales ya no sirven para nada. Ya no hay transporte, ya no hay comunicaciones, no hay alimentos, no hay sociedad, no hay ciudad, no hay instituciones. Si sabemos que han caído todos los países poderosos y ya no hay nadie que pueda empezar a construir de nuevo este gran mundo, esta sociedad occidental o esta sociedad humana en realidad. Si vemos que la ONU, la OTAN, la OCDE, todas estas sociedades mundiales que han tomado el lugar de Dios diciendo lo que es bueno y lo que es malo, diciéndole a cada país cómo debe legislar, qué debe aceptar y qué debe rechazar, que todo eso ya ha sido disuelto.
Imaginemos el impacto que eso puede producir. Si podemos traducir esto de alguna manera en nuestros días, lo que dice este pasaje, podríamos decir que los corredores de bolsa, los empresarios grandes y pequeños, los partidos políticos, los dueños de industrias, los dueños de negocios, los dueños de almacenes, los dueños de los malls, se lamentarán y llorarán, ya que nadie les va a comprar. Nadie podrá adquirir sus productos, nadie podrá adquirir pan, aceite, carne, frutas, verduras, televisores, computadores, celulares, automóviles, ropa, los locales de comida, los cines, los teatros, los conciertos, los estadios, los deportes, los grandes espectáculos masivos. Nada de esto ocurrirá. Todos estos bienes que nos resultan agradables y cotidianos se disolverán y nunca más se encontrarán. Entonces, ¿a quién afecta esto? Pensemos eso. ¿A quién afecta esto al punto de desolarlo y que ya no tenga nada ni una esperanza? A quienes han vivido para esto, ¿cierto? A quienes se enfocan en vivir para estas cosas. Todos quienes se hicieron ricos o quienes vivían cómodamente o quienes se enfocaron en vivir para estas cosas que acabo de mencionar, para tener sus cosas, los que vivieron enfocados en las últimas modas, en la tecnología, en lo que había que comprar para poder conversar con otros, para que los otros me pudieran ver bien, para que me incluyeran en su grupo, para relacionarme con mi círculo, se lamentarán porque todo esto no les servirá para nada. Hoy día en nuestra sociedad dice un pensador actual, gozar es una obligación, en el sentido de entretenerse. La sociedad nos llama a vivir para el entretenimiento, a vivir para el esparcimiento, ¿cierto? El trabajo es un espacio donde yo no vivo y yo después del trabajo vivo, ¿cierto? Estoy buscando ese momento en que yo no estoy trabajando para poder gozar, vivir, entretenerme, ver películas, hacer lo que yo quiera, cosas que no son malas en sí mismas. Yo quiero que se entienda eso. No estoy condenando el entretenerse, pero el vivir para el entretenimiento es otra cosa. Y que eso tome el lugar de Dios en cuanto a lo que nos produce el gozo. Eso sí, está muy mal. Pero todo esto ya no servirá para nada. ¿Se fijan en eso? La persona que uno sabe, por ejemplo, el compañero de trabajo, el compañero de la universidad, el amigo, vecino, que lo único que hace es vivir para la próxima fiesta, vivir para el próximo concierto, vivir para el próximo lugar al que va a ir de vacaciones. Todo eso no va a servir para nada. No va a servir para absolutamente nada. Va a ser un montón de basura inútil, todo lo que han acumulado. Imagina que todo lo que tienes de un momento a otro se transforma en papel de diario y cartón. Todo lo que tú tienes no sirve para nada. Ya no vale nada. Entonces, quienes vivieron enfocados en lo material, quienes se enfocaron en tener, en acumular, en juntar, en comprar, en consumir, en su bienestar, en sus intereses, en sus placeres, en ese día llorarán amargamente porque eso era su vida y su vida se fue como una piedra de molino hasta el fondo del mar. Desapareció, ya no vale nada. Ellos ahora, en ese momento, van a descubrir lo que Jesús dijo hace mucho tiempo. Jesús dijo, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes. La vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes. ¿Cuál es la vida? Dijo Jesús. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida. Y eso es lo que tenemos que confesar como iglesia. Esa es la verdadera vida, no hay vida fuera de eso. Todo lo demás se va a desmenuzar, a disolver. Si yo vivo para todas estas otras cosas, ese día lloraré. Los hombres incrédulos ven como su gran construcción, su gran ciudad, su gran mundo ya no existe y nunca más existirá. Los presidentes, los diplomáticos, los reyes, los generales de ejército, todos los gobernantes que adulteraron con esta gran ramera se van a dar cuenta que su poder ya no existe y que no son más poderosos que el mendigo, el último de los mendigos que dormía bajo el puente más escondido en la ciudad. Ya no son poderosos. Y si vemos la historia vamos a encontrar sinopsis de esto que estoy hablando. La misma Babilonia con toda su gloria, con todos sus jardines colgantes, todo su lujo, ya no existe. Si yo voy a donde estaba Babilonia, yo ya no lo voy a encontrar. Voy a encontrar ruinas de Babilonia, pero no Babilonia.
el mismo Imperio Romano, después de siglos de dominio y poder, que parecía indestructible, un ejército pero invencible, de un momento a otro cayó por un rey bárbaro que invadió la ciudad. ¿Y volvieron a reconstruir el Imperio Romano? ¿Volvió a ser lo que era? ¿No? Y Occidente siempre ha tratado de volver al Imperio Romano. Es como una nostalgia del imperio, de esa idea de imperio. Se trató de construir de nuevo, pero nunca se pudo volver a hacer. Y su caída generó un gran lamento. La caída del Imperio de Roma, si ustedes pueden ver videos sobre esto, les va a ayudar, porque generó un gran lamento, un caos, una anarquía, que uno puede decir que es una sinopsis de esto que estamos viendo acá. Es como un pequeño anuncio. Todos los que vinieron después, el Imperio Español, Napoleón, Mussolini, Hitler, la República Socialista de China, de Rusia, que era como que iban a construir una nueva sociedad, un hombre nuevo, un nuevo mundo, pero que fueron tiranías sanguinarias, también se disolvieron, se destruyeron. Todos los imperios y gobiernos humanos han fracasado miserablemente. No hay ni un ejemplo de imperio que haya sido eterno. Ninguno. Su caída ha sido estrepitosa y ha generado un gran lamento. Ha generado una desolación en las personas. Pero ¿cuál debe ser nuestra reacción como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción como iglesia ante esto? Lo primero que destaca el mandato claro del Señor. ¿Qué dice el Señor? Salgan de ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Salgan de esta Babilonia, salgan de esta gran ramera. Y esto no significa que tenemos que ir a fundar una comunidad a un lugar escondido del campo o a las montañas. No está hablando de eso. Se refiere a no tener parte con ellos, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice el apóstol Pablo, a no pensar como ellos, no actuar como ellos, no hablar como ellos, no tener sus prioridades, ni sus criterios, ni sus lógicas, ni sus ideologías, ni su estilo de vida. Y esto no porque nosotros seamos mejores, mira, yo soy más bueno, yo soy mejor que todos esos babilonios inmundos e inmorales. No, no es la causa. La causa es que ellos viven para sí mismos. Viven para agradarse a sí mismos. ¿Y nosotros para quién vivimos? Así es, para Cristo, para Dios. Nosotros vivimos, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces yo puedo actuar como ellos, yo puedo vivir como ellos, yo puedo tener su lógica, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vivir. Me refiero a caminar, por supuesto, a andar en la vida. No podemos. Somos de otra ciudadanía, somos de otra nacionalidad, somos de otra patria. Nuestra patria es celestial, nuestra patria está en los cielos, dice la palabra. La iglesia tiene el sello del Espíritu Santo. No olvidemos eso, hermano. Eso no es poesía. La Biblia nos está hablando metafóricamente cuando dice que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Eso es verdad. Tenemos que tener claro eso. La iglesia tiene el sello del Espíritu Santo. Tiene a Dios transformando su corazón. Entonces no puede ser igual que los que tienen la marca de la bestia. No puede ser igual, simplemente no puede ser igual. Es la misma diferencia que existe entre la vida y la muerte. La misma diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Por eso el Señor, ¿qué le dice a la iglesia ante esta caída? Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. O sea, no solo Dios está haciendo justicia, que eso ya es muy bueno, sino que nos está haciendo justicia. Porque Babilonia nos ha hecho guerra. Babilonia ha matado a los cristianos, ha masacrado a los cristianos. Es sanguinaria, los ha engañado, los ha seducido, los ha distraído. Ha intentado destruir la iglesia una y otra vez. ¿Nos damos cuenta de esto, hermanos? Los babilonios llorarán mientras la iglesia y todo el cielo, dice cielo, alégrense cielo, y la iglesia, los santos, apóstoles, profetas, van a celebrar mientras todo el mundo llora. No se puede ser neutral. No se puede estar en un terreno indefinido.
así como espectador comiendo cabritas mientras todo esto pasa, ¿no? ¿Qué harás en ese día? ¿Llorarás o celebrarás? Recuerda que Babilonia es una ramera, es la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Odia a Cristo, está ebria de la sangre de los santos, ha sido violenta y sanguinaria con nuestros hermanos. Además, Babilonia no solo es una ramera, es una usurpadora. Construyó su torre de Babel, quiso llegar hasta el cielo, pero ese lugar le correspondía al reino de Dios, no a Babilonia. El lugar que correspondía a Babilonia era de la ciudad de Dios, del reino de Dios. Entonces lo que vimos en este capítulo es Cristo destruyendo este reino usurpador, este reino rebelde. ¿Qué pasaría si nos invadiera otro país de repente y echara abajo la moneda y construyera sobre la moneda un palacio con una nueva bandera? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Así tenemos que pensar de Babilonia. Babilonia usurpó el lugar de la ciudad de Dios, del reino de Dios, y construyó ahí su ciudad ramera, su ciudad inmunda. Pero Cristo destruye este reino humano, establece su reino eterno, que es el único que puede existir, porque solo Él es Rey y Señor. Aquí vemos, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que se anunció ya en el sueño de un rey que se llamaba Nabucodonosor. ¿Y este rey de qué nación era? Babilonia. Pero el Señor aún así tuvo misericordia, ¿cierto? Pero este rey soñó, y soñó que había una gran estatua que estaba hecha de distintos materiales, que tenía la cabeza de oro, después iba bajando, ¿cierto?, el tórax, las piernas iban siendo de otros materiales, y quiso que alguien le interpretara el sueño y solo Daniel pudo hacerlo, ¿cierto? Y Daniel, ¿qué le dijo? Esta estatua que tuviste son reinos de la tierra. Pero ¿qué pasaba al final? ¿Alguien se acuerda del final? ¿Del final del sueño? ¿Qué pasaba? Una piedra cortada de un monte, ¿cierto? Un monte es el símbolo del reino en la Biblia. Se lanzaba contra esta estatua, ¿y qué pasaba con la estatua? Se partía en 1000 pedazos, se desmenuzaba, ¿cierto? Y Daniel, cuando le explica a Nabucodonosor, le dice: el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Eso es lo que vemos aquí, ya anunciado en el libro de Daniel. Entonces, para quienes amamos al Señor, la destrucción de Babilonia es una excelente noticia. Significa que Dios nos ha hecho justicia, que ha establecido su reino eterno. Entonces, vuelvo a preguntar: ¿qué harás ese día? Y lo que hagas ese día tiene que ver con tu ciudadanía hoy. Insisto, no estoy hablando de lo que dice tu carnet de identidad. Estoy hablando de la ciudadanía que dice tu corazón. ¿Qué ciudad está marcada en tu corazón? ¿Babilonia o la Nueva Jerusalén? Esa ciudad que tienes marcada hoy va a definir, si tú, por supuesto, no cambias eso, lo que ocurrirá ese día contigo. Y es necesario que te definas por Cristo. Por supuesto, lo que exhorto por la palabra del Señor es que te definas por Cristo, por la ciudad de Cristo, por su gloria. Cualquier otro camino que tomes, aunque tú digas: no, voy a esperar, ese camino ya conduce a Babilonia y ya tiene el destino de Babilonia. Entonces terminarás como la ciudad que preferiste amar. Terminarás como la ciudad que preferiste amar. Fíjate en una cosa. El Señor dice a la iglesia: celebren, ¿cierto? Celebren la caída. Ya estoy terminando, por si acaso. Celebren la caída. ¿Tú puedes celebrar la caída si tú amas a Babilonia? ¿Cómo yo voy a hacer una fiesta si lo que yo amaba se ha destruido? No puedes celebrar esta victoria si amas lo que Dios aborrece. Si tú amas el pecado, si amas al mundo, sufrirás el mismo destino que el mundo. Lamentarás su caída y será destruido junto con él. Por eso la Escritura dice, y es tan enfática en esto, dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si yo traduzco el querer ser amigo del mundo en el lenguaje del capítulo 18, es: si tú quieres fornicar con Babilonia, eres un alma adúltera, ¿cierto?
Amar al mundo es fornicar con Babilonia, es beber del vino de su fornicación. También el apóstol Juan dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Te sientes más cómodo entre los no creyentes que en la iglesia? Si miras, tus amistades están dentro o fuera de la iglesia. Si pusiéramos en un papel, si yo pudiera poner en un papel tu forma de pensar, los temas que te gusta conversar, tu estilo de vida, los programas de televisión que escoges ver, las películas que te agradan, los pasatiempos que escoges, la forma en que inviertes tu tiempo, incluso la forma en que usas tus redes sociales, tus recursos, tu forma de comunicación. Si yo pudiera poner en un papel tus gustos, tus intereses, tus proyectos, tus deseos, ¿qué encontraríamos en ese papel? ¿Los distintivos de Babilonia o los distintivos de Nueva Jerusalén? Si dudaste, si no estás seguro, o si tú en realidad te diste cuenta que allí encontrarías a Babilonia, es tiempo de que te definas por Cristo. Es tiempo de que te definas por Cristo. Nada más, en nada más hay vida, en nada más que en Cristo. Todo otro camino, este camino de Babilonia es ruina, desolación, destrucción, oscuridad, engaño, mentira, es muerte. Es muerte. Solo en Cristo está la verdadera vida. Solo en Cristo tú puedes ser redimido y salvo de tus pecados. Solo Cristo puede ser nuestra casa, nuestro refugio, nuestra ciudad. Y por favor te pido que aquí no te engañes. No pienses que estoy siendo muy grave. O como decimos los chilenos, no pienses que estoy siendo muy cuático con esto. No digas, bueno, después voy a pensar, chuta, estoy un poco incómodo con esto, pero después voy a pensar, después lo voy a resolver. No inventes excusas, no te justifiques. Esto es vida o muerte. Vida o muerte. Cada día, cada minuto que tú pasas en Babilonia estás tomando el veneno del vino de su fornicación. No te engañes en esto. Cada día que tú pasas aquí sin definirte por Cristo, estás caminando en la ruta hacia Babilonia. Sal, dice el Señor, sal de ella. No es un lugar para estar ahí. No es un lugar para quedarse viendo las vitrinas. No es un lugar para quedarse en el parque sentado dándole migas a las palomas. No es un lugar para empezar a ir a sus tiendas y comprar sus productos. No es un lugar para sentarse en la mesa a comer. Sal de ella. Es la única alternativa que nos da el Señor. Sal de ella, pueblo mío, porque si tú no sales de ella, si tú te quedas ahí entretenido por esta gran ramera, seducido por sus encantos, tú vas a recibir sus plagas, dice la palabra. Es una ciudad que será destruida. Es como un barco. Si nosotros vemos un barco que está en el mar incendiándose, al medio del mar, se está incendiando, ya está con pérdida total. Ese barco se va a hundir. ¿Tú irías a ese barco a subirte? ¿Como un crucero a pasear por el mundo? Ese barco se va a hundir. La única opción de ese barco es saltar fuera del barco. Solo Cristo es la vida. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay redención. Solo en Él hay restauración. Defínete hoy por Él. Determínate hoy por Él a seguirlo. Con todo tu corazón, que en tu corazón en ninguna parte diga Babilonia. Así como las maletas de las personas que tienen los lugares donde han ido, que en ninguna parte diga Babilonia. Escupe el vino que ella te da a beber. Escupe el vino de esta ramera. Cuando ella se acerque a ti para seducirte, apártala de ti. Ven a Cristo, el Rey verdadero, vencedor, el Señor victorioso, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Que Él nos guarde hasta el día final. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es tan clara y que nos advierte de esta manera que es tan manifiesta, Señor. Ayúdanos a tomar esta advertencia, este mandato de salir de ella
y huir por nuestras vidas y huir por tu gloria. Señor, ayúdanos a vivir cada día con esta patria celestial en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Con esta nueva Jerusalén, estas cosas de arriba, en donde está nuestra vida escondida en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser ciudadanos de esta nueva Jerusalén, con Cristo estampado en nuestros corazones, con la palabra estampada en nuestros ojos, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que no hacemos. Que Cristo sea nuestra ciudad, que Cristo sea nuestro refugio, que Cristo sea nuestra vida. En el nombre de este Señor y Salvador. Amén.